saludo cordial, señoras y señores. Aquí estamos en nuestra tele internacional, un capítulo más de Entrevistas con Hernán, con invitados muy especiales donde compartimos parte de su historia, sobre todo con un resultado interesante y es conocer un poco el entorno de visionarios, emprendedores y en el caso particular en el día de hoy de un comunicador social nacido en Venezuela pero con mucha sangre colombiana, sobre todo en este medio que no es nada fácil y sobre todo cuando de hacer crónicas, de armar noticias relacionadas con nuestro entorno es muy complejo. Él, yo digo literalmente, es comeaños, porque cuando ustedes lo ven seguramente en NTN 24, en el canal de RCN, haciendo sus corresponsalías directamente en Estados Unidos, dicen, bueno, este muchachito pues es pequeño. Puede ser una simbiosis. Es Carlos Arturo Albino, mi invitado en Entrevistas con Hernán. Carlos, ¿qué hay? Muchas gracias por la invitación, Hernán, muy amable. Bueno, voy a comenzar primero con el tema que te comprometo un poquito a nivel cronológico. Tú eres un modelo de más o menos 30 años. Sí, dejémoslo allí, ese modelo está perfecto. ¿Piso tercero? Sí, piso tercero, ya llegué al tercer piso. Soy feliz cuando me piden todavía el documento de identidad en la calle. Viendo un poco tu historial, wow, eres licenciado en comunicación social, te especializaste en periodismo digital, pero aparte de eso, has tenido un recorrido fantástico. Has estado con la revista Semana de Colombia, estuviste vinculado en muchos medios, obviamente de tu natal Venezuela, tuviste varios galardones, entre esos el Álvaro Gómez Hurtado por mejor cubrimiento de noticia, estuviste también muy, digamos, galardonado con la Sociedad Interamericana de Prensa con un trabajo que se llama Los niños que andan solo. O sea, has tenido un gran recorrido, pero me quiero ir un poquito atrás de tu historia natal. ¿Tu casa, familia de periodistas o eso nace en ti desde temprana edad, donde tengo entendido la televisión se te dio desde los prácticamente 7 años? Sí, desde muy pequeño mi familia no tiene nada que ver con los medios de comunicación, ni son artistas, ni trabajan nada que tengan que ver con los medios. Mi mamá es una mujer secretaria que trabajó para las instituciones en Venezuela. Mi papá es un cocinero. Trabajó también en el IBIC, que era la institución de investigaciones científicas, antes existía en Venezuela, trabajaba con los científicos, trabajan en la parte de comedor y fue el único salido que salí hablando. ¿Cuántos hermanos tienes tú? Una hermana. ¿Una hermana, mayor o menor que tú? Menor que yo. ¿Algún referente? Porque uno muchas veces dice alguien en televisión. Yo crecí mucho viendo El Observador, el noticiero de Radio Caracas Televisión, que era un noticiero para nosotros en la casa, era una referencia informativa. Y yo siempre me quedaba detallando la forma como hacían periodismo. Me gustaba ver cómo el trabajo de los periodistas. Incluso cuando mi mamá me llevaba el Día del Niño a un evento y habían periodistas, esa era mi atracción. Las cámaras, los periodistas trabajando. Me parecía un mundo apasionante y me parece un mundo apasionante. Claro. Y entonces, ¿cómo es esa primera vinculación, si no estoy mal, a los 7 años? ¿Cómo llegas? A los 8 años, aproximadamente entre 7 y 8 años, empiezo a trabajar en una emisora de radio AM en Los Teques, Estado Miranda. ¿Qué hacías? Yo participaba allí, era un grupo de teatro y ellos me decían, ¿tú no eres actor? Y digo, no, pero yo quiero ser periodista, entonces me la oportunidad. Insistí tanto que me dicen, bueno, tú vas a hacer los cumpleañeros. Los cumpleañeros. A la radio nadie llamaba, ¿no? O sea, porque era AM, era muy poca, todavía tenía muy poco alcance siendo de Los Teques. Sí. Pero yo cuento con la fortuna que tengo una familia muy grande. Y siempre cumple alguien. Era tu audiencia. Yo llamaba a toda la familia, ¿quién cumple tal día? Entonces yo llegaba el domingo y felicitaba a la familia. Entonces eran mis oyentes y eran mis felicitados. Empiezo a ver periódicos, un periódico de Últimas Noticias, que salían unos niños en la portada y yo decía, uy, son niños que trabajan en este periódico. Y empiezo a investigar y cuando llego al periódico eran puros adultos. Wow. Entonces yo digo, pero ven acá, y los niños que aparecen en la portada, no, es que es un suplemento que va dirigido a niños, pero se hacen por adultos. Y bueno, yo quiero participar, yo quiero que un niño trabaje aquí también. Y empiezo a ser el mini reportero del periódico. ¿Y qué tipo de reportajes te tocaba hacer? Hacía entrevistas a otros niños, artistas destacados, y empiezo a irme a Radio Caracas Televisión, empiezo a meterme en el mundo de Venevisión, a conocer artistas, yo llamaba directamente a los canales de televisión, buscaba a los personajes y los entrevistaba. Naces empírico, literal, sí. O sea, yo me imagino que era más que todo como un don que tenías, que te gustaba de pronto recoger ese tipo, digamos, de actividades, entrevistas. Y
Después de eso, vienen momentos muy interesantes que me estabas contando detrás de cámaras de cómo te ensañas tercamente, dices, quiero conseguir cosas, hasta el punto de acercarte literalmente a la primera dama de la nación en ese entonces. Me acuerdo que yo decía, voy a entrevistar a la primera dama de aquel entonces, María Isabel de Chávez, porque ella trabajaba mucho con los niños. Yo la veía en los medios de comunicación y digo, bueno, ella va a hablar de los niños, yo quiero entrevistarla. ¿Qué tiene que hablar de los niños? Entonces empiezo la gestión, yo llamaba al teléfono, como te decía, la ingenuidad de uno, porque hoy en día... O sea, tú mismo marcabas el teléfono a la casa, ¿cuál es la Rosada? No, en este caso era la Fundación del Niño, porque ella era la presidenta de la Fundación del Niño como primera dama. Y llamabas a decir, desde me mi hace el casa. favor la primera dama. Y... Sí, yo llamaba, por favor, me pasa la primera dama. Así. Me decían, ¿de parte? O sea, yo me... ¿De parte de quién? Sí, No, Carlos Arturo, soy un periodista. Yo me he identificado como el periodista, el mini reportero de Últimas Noticias. ¿Y te colgaban o qué hacían? No, nunca me colgó. O sea, bueno, yo no tengo esa memoria todavía, pero sé que siempre daba con algo, con alguien, y esa persona me ayudaba. ¿Y qué Eran pasó? ángeles en el camino. Y finalmente logras acercarte directamente a la primera dama y entrevistarla. La entrevisto, ese día la rueda de prensa se convirtió realmente más bien en la entrevista que yo le hacía a la primera dama. Era el foco de atención. Porque venía el Día del Niño, encajó perfecto para los medios de comunicación, ya entiendo cómo funciona ya en ese momento. Y incluso llego a terminar en la carroza con la primera dama, el presidente fallecido Chávez, en una carroza donde estaban ellos. Soy el invitado especial de la primera dama. Eso se llama resistencia a la frustración, que lo tienen regularmente las personas que tienen como objetivo lograr resultados, y creo que es parte de la premisa inicialmente del periodismo. Es Carlos Arturo Albino, que nos acompaña en el día de hoy. Más adelante nos va a hablar de tantas historias, tantas crónicas que ha hecho especialmente en Colombia y en su hermosa Venezuela. Cuando regresemos a Entrevistas con Hernán. Carlos, hablemos un poco de tu historia, porque has hecho muchas cosas muy interesantes, pero muchas veo que fueron a nivel pragmático en Colombia. ¿Cómo te vinculas con el tema del medio informativo en Colombia? Yo empecé en Venezuela a hacer periodismo, pero no sabía qué era hacer un periodismo en libertad. Y lo aprendo en Colombia, gracias a RCN. Después de que estudiaste comunicación, hiciste tus prácticas y demás. Todo eso, yo termino mi pregrado y digo que yo no me podía, Hernán, comprar ni siquiera un televisor pantalla plana con un sueldo de periodista. Yo me quería comprar un televisor pantalla plana, era como un lujo que me quería dar. La ilusión que tenías de... Tenía esos televisores que le decimos culones, ¿no? Esos que cuando prenden toca esperar un tiempo. Wow. Y yo quería comprarme un pantalla plana y me acuerdo que ni siquiera yo decía, no me da ni siquiera para eso, yo no puedo vivir aquí. Quiere decir que la situación no está bien, porque ya un profesional, ya graduado, todo, no me daba. Y decido salir de Venezuela por situaciones políticas también. Una conversación con Nicolás Maduro, realmente difícil, empezaron las presiones. Y empiezo, Hernán, algo que pasó dentro de mi casa que me impulsa a salir a Colombia. Es que mi mamá me dice un día, mi mamá me hacía el almuerzo del trabajo y ella lo colocaba en una viandita, en una coquita. Yo llego y yo vivo en Los Teques, que es 40 minutos fuera de Caracas, es decir, como Chía, Bogotá. Correcto. Y madrugo ese día y me dice, hijo, ¿me puedes hacer, por favor, llevarme hasta el centro de la ciudad? Tengo que hacer una fila para poder ir a comprar carne, porque no hay carne, no se consigue carne en la ciudad, sino puro pollo. Le digo, mamá, ¿cómo así? Entonces me dice, no, es que son como 4 horas de fila para poder conseguir. Le digo, no, mamá, si no hay carne, comemos pollo. Y si no hay pollo ni carne, no comemos nada de eso. Pero no hace una fila de tantas horas para conseguir comida. Y en el camino empiezo a darme cuenta que mi situación en Venezuela ya había cambiado. Que yo tenía que hacer algo para resolver, para sobrevivir. No solamente yo, sino mi familia. Me voy solo, empiezo a buscar trabajo. Y mi primer trabajo es en NTN 24. ¿Como corresponsal de la zona? No, yo venía de ser reportero en Globovisión y me dicen, tú vas a ser el asistente del productor. Y yo, listo, bueno, yo lo hago. Pero hay trabajo. Pero estaba dentro del medio de comunicación. Claro. Y yo dije, acepto. Y empezaste a ganar créditos. Empezamos a trabajar allí, después en NTN. Después nos fuimos a la cadena Blue Radio, que también le tengo mucho aprecio. ¿Qué hiciste en Blue Radio? Ahí me dieron la oportunidad de ser reportero. ¿En la calle? En la calle de Bogotá. Me acuerdo que es allí cuando yo empiezo a probar la democracia de cerca,
porque me decían, vaya a entrevista al alcalde. Y yo decía, ¿el alcalde habla? O sea, el alcalde me recibe a mí. En aquel momento era Gustavo Petro. No era tan difícil acceder, pero siempre tenía sus complejos. Okay. Entonces yo llegaba y me hablaba. Y yo decía, wow, o sea, y vete al Contralor. Y el Contralor me habla. Y el director de la policía, tú levantas el teléfono y te habla. Y eso lo hace. Eso en Venezuela no existe. Claro. Todavía o al sol no te hablan. Ya. Y entonces, claro, encontraste, digamos, una puerta abierta para potencializar tu talento como periodista. Y de un momento a otro regreso a Noticias RCN. Yo hacía historias en radio. Trataba de poner sonidos de efectos reales. La gente barría la calle, inundaciones, yo ponía el sonido del principio, como escuchan, el agua que está dentro de las casas. O sea, buscabas los efectos de un banco de sonidos y ibas... No, los reales. ¿O tú mismo? Los reales. Los reales. Wow. Si había una tragedia, si estaba inundado, la crónica yo escuchaba auditivamente para que la gente sintiera lo que estaba pasando. Porque era radio. Claro. Me llaman de RCN, me dicen, yo quiero que hagas lo mismo que haces en radio, lo hagas en televisión. Y me llama Claudia Gurizati. Y yo no creía ese momento que me había llamado Claudia Gurizati, yo tampoco. No, pues así como la vez que te llamó la primera Exactamente, dama, yo, mire, es que te habla la Guri. Sí, disculpe, la Guri. ¿Quién es? La directora de Noticias RCN. Ay, disculpe, es que yo estaba en pleno, era una protesta de taxistas, estaba en medio de gases lacrimógenos. Y yo la puedo llamar después no pude contactarla, pero a través de colegas me dijeron, no, que tienes que hablar con tal persona, que es una entrevista de trabajo. Que debe haber sido muy divertido cuando te encuentras con Claudia y dice, yo soy la Guri, tú eres tal, debe haber sido muy particular. Sí, porque no sabía que me iba a llamar a mi teléfono. Tienes algunos galardones en particular, pero me llama muchísimo la atención ese maravilloso trabajo que hiciste, que fue tan reconocido, que es Los niños que andan solos, que creo que hasta el momento es uno de tus grandes pilares a nivel periodístico, ¿me equivoco? Sí, han sido ese y otro que hicimos también con RCN, los dos lo hemos hecho con Noticias RCN. ¿Es cuál? Es Los Caminantes, la travesía de los venezolanos. Háblame primero el de los niños, por favor. El de los niños que andan solos es el fenómeno migratorio que ya conocemos y decíamos cómo cubrimos nosotros este fenómeno que ya conocemos. Había una arista y la más dolorosa que eran de los niños. En ese momento el director, José Manuel Acevedo, le digo, mira José, yo estoy en Cúcuta, me están diciendo que hay niños caminando solos y hay una forma de saber, es ir a ver. Entonces fuimos y era real. Nos conseguimos a niños caminando solos que se camuflan entre tantos adultos, pero que andan solos. Y a través de una fundación decían que llegaban entre 30 y 40 niños al día solos pidiendo ayuda a estas fundaciones. Y yo no lo creía hasta que llegué. Y conocía las historias y son más dolorosas de las que me las imaginaba. Literal. Y hay muchas más dolorosas que no pudimos sacar porque no teníamos los testimonios de los niños, porque al final no podían hablar, no hablaban bien o no sabían expresar su drama. ¿Eso sigue vigente? Eso, en este momento que usted y yo estamos hablando, está ocurriendo. Terrible. ¿Y la otra crónica que hiciste fue? Los Caminantes. La travesía de los niños, la travesía de los venezolanos, que en ese momento no conocíamos que los venezolanos caminaban para salir de Venezuela. Conocíamos que salían en avión, conocíamos que salían en autobús, en bus, pero no sabíamos que caminaban por las carreteras de Colombia. Ese es un trabajo que realmente nos partió el alma, porque hablando con esta gente, veíamos, por ejemplo, o sea, yo veía reflejada a mi familia, escapando de la situación del país. Y un niño de 8 años diciendo, tengo que caminar por las carreteras de Colombia, me mojo, no tengo comida, con su familia, buscando mejores oportunidades, te partía el alma, definitivamente. Pues es Carlos Arturo Albino, que nos está acompañando en el día de hoy. En instantes vamos a volver y sobre todo hablando del 2023, de estos cambios, de este mundo cambiante, una Venezuela que ha tenido un acercamiento por temas administrativos otra vez con Colombia. ¿Cómo la visualizas? ¿Cuáles son los propósitos como periodista que puede tener nuestro gran invitado en el día de hoy cuando regresemos a Entrevistas con Hernán? Carlos Arturo Albino, nuestro gran invitado en el día de hoy. De antemano, gracias por regalarme un rato de tu espacio, porque yo sé que andas 24/7, andas en las calles de Miami buscando las noticias para compartirlas en NTN 24 y con todas tus demás cosas. En este 2023 seguramente vienen nuevos vientos, pensaría yo, y tu Venezuela, que siempre la tienes muy cerca, y a tu Colombia. Hay una nueva relación de carácter gubernamental. A partir del 1 de enero se han abierto ya formalmente las fronteras. ¿Tú crees que hay un cambio, puede haber un cambio en pro, a favor, sobre todo de la comunidad colombo-venezolana y viceversa?
Yo hablo, tú dices políticamente, que hay un cambio en Venezuela. Digamos que estructuralmente, por sociedad, así con tu experiencia, con los caminantes, con lo que hiciste con los niños, que las sociedades puedan respirar en cada una de sus tierras otro aire como era antes. No, yo no creo. Va a sonar impopular, pero yo veo la situación todavía de Venezuela muy difícil. A pesar de que Colombia ahora está siendo más cercano a Venezuela, el régimen venezolano, eso no quita la situación que viven los venezolanos todos los días. Claro. Esa situación se agrava más. Adentro de Venezuela se maneja el dólar, una moneda que no es oficial, que la gente no gana en dólares. La gente está ganando aproximadamente unos $4 mensual. Y un cartón de huevo te puede salir en 6. Entonces, la verdad que es muy difícil. Así sean amigos estos presidentes, el presidente de Colombia con el régimen de Maduro estén muy cercanos, eso no va a cambiar, la gente va a seguir con esa misma situación. Carlos, es doloroso y uno lo dice muchas veces porque las historias de nuestros dos países han tenido, digamos, un enroque. Hace muchos años los colombianos migrábamos a Venezuela buscando una nueva oportunidad por la misma situación, no política, sino económica de los dos países. Hoy en día las cosas cambiaron por muchas razones. Sin embargo, a veces es doloroso, y me imagino que tú como venezolano, saber que tantos migrantes venezolanos, no todos, digamos un buen sector, tienen que sufrir y padecer la ausencia de su tierra y ser maltratados, quieras o no por los colombianos propiamente, sino por su situación. Pero y más difícil, Hernán, no solamente eso, sino migrar es extrañar todos los días. Extrañas a tu familia, extrañas a tu gente. Yo tengo 10 años para el país prácticamente ya. Y tú dices, no ves envejecer a tu familia. Claro. Crecer a tu hermana, a tu abuela. Son difícil el estar muy lejos de ella. Claro, es que emociona, y más que todo te emociona a nivel de la sangre, que tarde o temprano uno trata de hacer algo. ¿Has pensado en el 2023 hacer una nueva crónica? Yo sé que tú eres una cabeza que trabaja como una hormiguita, porque uno te ve aquí, eres parte de nuestro equipo de NTN y nuestra tele acá. ¿Tienes en mente crear algunos temas investigativos presentes? Aquí en Miami hay muchas historias. Hoy estamos enfocados ahorita en la historia de los cubanos, que está también muy difícil, los cubanos que llegan a Estados Unidos y que ahora van a ser deportados. El drama de ellos es bastante, pero también hay historias muy buenas que resaltar, de colombianos, de venezolanos, y me gustaría en este 2023 darle la cara a lo bueno también. Maravilloso. Estamos cansados de escuchar tantas cosas, de las cosas negativas, pero hay mucha gente, porque ahorita la migración colombiana es muy alta también hacia Estados Unidos. Se están viniendo por la frontera de manera regular, tanto como la venezolana. Están llegando aproximadamente 500 colombianos al día. Es una locura. Por la frontera. Buscando nuevas oportunidades. Buscando, porque la situación también está muy difícil en Colombia. Entonces, ellos están llegando acá sin ningún tipo de papeles y están echándole pichón. Como conocemos que son muy buenos trabajadores, muy buena gente, yo a los colombianos le agradezco, que lo siento como míos también, que me hayan abierto los brazos y me hayan dado calor de familia en Navidades, en momentos donde yo estaba tan lejos de mi gente, y ellos me acogieron como uno más. Claro. Nunca sentí la diferencia, ¿no? Digitalmente, independientemente a tu compromiso con NTN 24, ¿creas y recreas también contenidos a través de tus redes sociales? ¿Tienes un podcast o tienes algo? Tengo un canal de YouTube que está frenado, me gustaría revivirlo. ¿Por qué está frenado? Porque no nos da tiempo, porque es que uno cree que hacer televisión a veces es fácil, pero eso lleva a una producción. Entonces uno lo intenta unos 15 días y ahí dice, bueno, no tengo los más recursos, me falta todavía el tiempo y el dinero también para poder uno desplazarse y hacer todas esas grabaciones. Claro, pero está en tu mente. Pero sí, y me gustaría plasmarlo allí y dejar esas historias allí presentes, porque la labor de nosotros los periodistas, Hernán, es ser puente de comunicación entre lo que necesita la gente, la voz de la gente, y al que se la podemos comunicar, que son las autoridades. Somos ese puente de comunicación, ¿no? Y muchas veces lo sabroso es que las cosas se resuelvan cuando uno está allí en el medio. Claro. Si le llegue el agua a la señora, se resuelve la situación migratoria, le lleguen los recursos para una ayuda, para una operación, eso es muy sabroso, que uno diga, me doy por bien pago el trabajo. Carlos, gracias por tu tiempo.
Yo sé que anda siempre a millón. Una vez más, gracias por estar entre Gracias a ti por voltear la mirada a este venezolano Al contrario. que, como muchos acá, le echan pichón para salir adelante. Ese echa pichón que es como echarle ganas, Echarle ganas. berraquera, como ¿Sabe? decimos en Sí. nuestro país. Sí, sí. Y ya saben ustedes, a Carlos pues lo encuentran de manera permanente con sus informes a través de NTN24, con los cubrimientos que hace desde la ciudad de Miami. Y qué bueno sería, antes de irnos, recordarle a las personas cómo te ven a través de manera digital, tus plataformas, tu Instagram, para que le des un poco también de anuncio en ese sentido a tu vida. Estamos a través de las redes sociales, a través de Instagram, Carlos Arturo Albino, Ok. y también de Twitter, Carlos Arturo AR, ambas cuentas verificadas, por fortuna. Sí. Eso me ayuda a que el mensaje llegue con más facilidad a la gente. Claro, Y por ahí estamos, y quería mandarle un mensaje a los colombianos y a los venezolanos, por favor. que cuando salgamos de nuestros países tenemos que trabajar más, ¿no? El doble para dejar la mejor cara de nosotros, que es la que siempre nos representa, tanto a los colombianos como a los venezolanos, de gente pujante, trabajadora, porque siempre nunca falta el que se filtra, que llegan con otras intenciones, pero los buenos somos más. Indudablemente, indudablemente. Gracias, Carlitos, y le digo de cariño porque aquí en la familia tratamos siempre de estar siempre unidos, y a ustedes, como es costumbre, invitarlos una vez más, que a través de nuestra tele internacional estaremos en este punto de hora diciéndoles claro que sí, esto es Entrevistas con Hernán, una historia más. Feliz momento.